Bueno, avanzamos con el texto que empezamos a leer, esta carta que Pablo escribe desde la cárcel en Roma a los cristianos de Filipos. Vamos a recordar entonces, Filipos es una ciudad en donde hoy estaría la actual Grecia. Allí Pablo había predicado y luego escribe esta carta porque cuando necesitó ayuda, estos cristianos, estos conversos, lo habían ayudado y mucho lo habían apoyado. Entonces Pablo, ahora detenido, cautivo en la cárcel, escribe estas líneas y los alienta a seguir desarrollando y creciendo, fundamentalmente, vamos a decirlo así, en el ánimo humilde y en ese espíritu fraterno que los lleve ya no solo a ayudarlo a él, sino a ayudarse entre ellos. De esto se trata. Y les va a poner el ejemplo. Miren, el ejemplo al cual todos debemos mirar es Cristo Jesús. Por eso este famoso, muy conocido himno cristológico que va a destacar, recogiendo lo que ya se decía de Jesús, ¿no? Que Jesús era el humillado, aquel que había padecido, aquel que había muerto, aquel que había sido resucitado y finalmente glorificado. Encierra todo el misterio pascual. Y nos dice, bueno, que Cristo se despojó de todo, lo entregó todo y que Dios lo exaltó por sobre todos. Eh, Pablo nos invita a estar abiertos a los demás, Pablo nos invita a ser humildes, Pablo nos invita a ser entregados. Tres aspectos en los cuales no estamos siempre tan atentos, ¿no es cierto? Ya que estamos recorriendo, diríamos, como coletazos de lo que celebramos el domingo, ¿no? Empezamos a celebrar el 31 a la noche, la solemnidad de todos los santos, y decíamos, quiero ser santo. Entonces, hoy la invitación, el plato fuerte para vivir la santidad es estar abiertos a los demás. Hoy la invitación es a mostrarnos humildes, ponernos al servicio del prójimo y también a entregarnos, a darnos más. Quiero ser santo, señores, quiero seguir tus huellas, Señor. Quiero encarnar tu vida en mí y concretamente en este día. ¿eh? El Señor es mi esperanza y si esto es así, a Él miramos, lo decíamos recién, junto a la salmista. En el Evangelio, como en tantas otras ocasiones, Jesús aprovecha una situación para, en este caso, hacer referencia a lo que estaba de fondo. Israel eh, es el pueblo que había sido invitado y que había recibido la invitación, pero después empezaron a poner excusas, empezaron a no estar atentos y finalmente empezaron a desaprovechar estas invitaciones que Dios les había hecho. Y desde entonces esta palabra de Dios, bueno, nos refleja un poco a todos. Insisto, si estamos hoy aquí en esta mañana es porque hemos aceptado, en algún momento lo vamos a decir hoy, felices los invitados al banquete del Señor. Nosotros hemos dicho sí. Hace poquito decíamos, bueno, pero no es suficiente. Hay que ponerse el traje de fiesta. ¿eh? Hemos dicho sí, nos levantamos temprano a la mañana para celebrar nuestra fe, celebrar la palabra de Dios, celebrar a Jesús que se entrega por nosotros. Ahora tenemos que corresponder ¿eh? a esta eh, posibilidad de alimentarnos, de este encuentro con Jesús para llevarlo a los demás. Somos nosotros esos servidores del Evangelio que tenemos que salir al cruce de los caminos. En primer lugar, de esos familiares que están cerca pero lejos de Dios, de esos vecinos, de esos amigos que son próximos pero distantes de nuestro buen Señor, y tanta gente que aún no lo conoce. Entonces, si yo hoy recibo la invitación, en primer lugar, gratitud. Esto es algo muy importante en el Evangelio que aparece tantísimas veces. Tener un corazón agradecido. El Señor nos invita, como muchos de ustedes lo dicen, gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por la fe, gracias por el llamado a la santidad, mi vida tiene un sentido. Ayer hablaba con una persona muy triste, estaba ahí, me pregunta, ¿pero qué tengo que hacer?
¿qué más tengo que hacer? Y yo conocí a la persona, le digo, bueno, mira, vivir más en clave evangélica, porque esta persona, claro, vive como muchos, ¿no? Lo pongo así como un ejemplo, ¿no? De tantos que teniendo una muy buena intención, viven como clavados, afincados, afirmados solamente a la materialidad de las cosas, diríamos así. Entonces tenemos que abrirnos a los demás y esos demás incluye abrirnos a nuestro buen Señor, ¿eh? Animarnos a vivir. Entonces cuando le contesto esto, me dice, bueno, no, pero a ver, en serio, me dice, ¿eh? Te estoy diciendo en serio. ¿Qué esperas que te diga? Es eso, ¿eh? Hay que vivir más cristianamente, es decir, más cercanamente nuestra condición de hijos de Dios, miembros de su familia, ¿eh? Amigos de nuestro buen Señor. Es allí levantar la mirada, mirar al cielo, tener deseos de eternidad. Es hoy, es aquí y es ahora. ¿Eh? Ayer nos alegrábamos por aquellos que nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Sí, pelearon el buen combate, aceptaron la invitación, ¿eh? Entregaron su vida en ese martirio del minuto a minuto, de las 24 horas que tiene el día. Decíamos, esto es algo muy lindo mirando al quien prepara este banquete. Eh, Recibieron la invitación, pero pusieron excusas. ¿Eh? Dijeron no, no supieron valorar el peso de quién era el que invitaba y a qué los estaba invitando. Y esto es algo muy lindo porque si bien se enojó, ¿eh? ¿Qué hizo? Mandó sirvientes para que salieran al cruce de los caminos, a las plazas. Dios no cierra puertas, decíamos ayer, abre otras. Y Dios hoy nos vuelve a insistir. Él quiere que como Padre podamos estar todos reunidos. Ese es el deseo de Dios. Vamos a pedir a nuestro buen Señor, ya que hoy hemos dicho sí, vamos a mirar a este santo simple, San Martín de Porres. Él había nacido, era hijo en realidad de un caballero español que se había juntado con una mulata panameña y de raza negra, claro, y habían tenido un hijo, Martín de Porres, a quien el padre, un poco por vergüenza, por el color de la piel que tenía ese hijo, tardó muchísimo en reconocerlo. Lo cierto es que el pobre Martín vive en una gran pobreza hasta que a los 15 años ingresa en el convento de los dominicos en la ciudad de Lima, que aún hoy existe. Y entonces él allí lo aceptan, pero como en el lugar de mayor humildad. Él tenía que barrer prácticamente todo el día, por eso se lo llama Fray Escoba. Pero él fue conquistando el corazón de sus hermanos y de la gente allí en la Lima de aquella época, con tres cosas que podríamos decir eh, muy normales, pero muy difíciles a la vez para vivir. Él era un hombre sencillo, simple y humilde. Se lo pedimos al Señor. Las almas felices son las que no complican las cosas. En segundo lugar, era un hombre de piedad. Todo a lo largo de su día era oración. Vivía en oración. Vivía en la proximidad, en la cercanía ¿eh? de su vínculo con Dios. Y finalmente, era un hombre que vivía la caridad porque vivía volcado hacia afuera de sí mismo. Entonces, era un hombre en quien se constataron, ¿no? Bilocaciones, éxtasis, que hizo milagros verdaderamente, que curaba, que sanaba, que tenía vínculo con los animales. Sorprendió y mucho. Bueno, finalmente, 400 años más tarde, la Iglesia lo canoniza y hoy entonces todos nos encomendamos, como hacemos cada vez que celebramos la memoria de un santo, a su eficaz intercesión y le pedimos a él entonces que aceptó la invitación que Dios le propuso, que no desesperó por los problemas de la vida, ¿eh? Vivió con simpleza, vivió con caridad, atento a los demás para hacer de su vida un servicio, una entrega, seguir las huellas de nuestro Señor y finalmente una vida de piedad,
Todo lo que él hacía y pensaba estaba apoyado en ese encuentro personal con Jesús. Hoy estamos empezando este día para encontrarnos con nuestro buen Señor. Bueno, que Él potencie, que Él haga crecer los deseos de entregarnos. Y no tengamos duda, esa persona que estará a nuestro lado será la ocasión, la invitación para mostrarnos simples, para estar atentos, para salir al encuentro, para ponerlo también en oración y finalmente para vivir la caridad. ¿eh? Que nos estimule la vida de San Martín de Porres, que Él interceda por cada uno de nosotros.